terminamos del curso Introducción a los Estudios Teológicos, la vamos a dedicar a lo que hemos llamado teología negativa, es decir, a la experiencia mística, a lo místico como experiencia límite de lo sacro. El caso podemos formularlo de la siguiente manera: el misticismo como fenómeno universal tiene fundamentos ontológicos, existenciarios y fenomenológicos comunes. En otras palabras, el misticismo en lo esencial es un fenómeno que está enraizado en el modo de ser del ser humano y en el modo en que el ser humano aprehende su propio ser, su propia existencia, su ser en el mundo y su relación con el todo. Y por ello deja de ser simplemente un testimonio individual de la experiencia de la verdad para devenir discurso teológico en torno a la experiencia del ser en el ser de Dios. En el ser de Dios, en el ser del misterio, en la nada, depende de las formulaciones que se realicen en cada tradición espiritual. Su fundamento de lo místico no es como se ha tratado siempre de enfocar desde la teología positivista, desde el racionalismo filosófico o desde el cientificismo positivista, no es la simple fantasía del individuo, sino todo lo contrario, es la radical experiencia de la verdad del sentido del ser. El término misticismo, por tanto, ¿de dónde proviene? Proviene básicamente del griego mio, y esto responde a la primera pregunta que fundamentamos: ¿qué es el misticismo? ¿Cuáles son sus fundamentos y de dónde proviene? Y después vamos a ver otra pregunta que vamos a formular también: ¿cómo se expresa la experiencia mística en tradiciones espirituales como la cristiana, la hindú, la budista, entre otras, como paradigmas de este fenómeno? Decíamos entonces que el verbo de griego antiguo, mio, significa introducir, iniciar, algo que toma a alguien y lo coloca en un ámbito que por sí solo no hubiera podido acceder, ya sea porque carece de la técnica para hacerlo, ya sea porque le está vedado desde elementos exteriores, ya sea por ambas cosas. Por tanto, a partir de aquí se define el sustantivo miisis. Miisis significa iniciación en el conocimiento de algo. Según los etimólogos, según los teólogos y los filólogos de la lengua griega, hay también una relación del verbo mio, el término miisi, con el verbo miso, que significa absorber. Absorbo, por tanto, el conocimiento que se me da a través del misterio y me alimenta espiritualmente y me permite crecer hacia una plenitud ontológica. Y a partir de aquí incluso se desarrollan otros sustantivos, como pueden ser miopía, que significa el acto de enfocar con precisión la vista, entornando los párpados para poder percibir con claridad, miopía, que miops, o sea, aquel que entorna los párpados para ver mejor. A partir de ahí se define un sustantivo todavía más global, que es el sustantivo mysterion. Mysterion, que significa misterio, que es básicamente el principio de lo místico. Por tanto, podemos decir que en la definición general de lo místico se definen una serie, se expresan, se manifiestan, o se conforman una serie de principios que podemos considerarlos comunes a toda expresión, ya sea dentro del cristianismo, dentro del budismo, dentro del misticismo sufi, dentro de la tradición hindú, dentro de cualquier forma que se refiera a esa profunda experiencia que hace que el ser humano se interne en el misterio del ser y del sentido. Primero, se presenta lo divino como autodonación y autodesocultamiento. El ser humano es encontrado por lo divino. El ser humano es abordado por lo divino. Segundo, se presenta lo humano como espacio de abierto a la trascendencia, la cual se desoculta y lo transforma. El ser humano sencillamente puede ser transformado, puede ser encontrado por la trascendencia, porque su propio ser está diseñado, digámoslo así,
está diseñado de manera que es esencialmente compatible con esa trascendencia. Porque como diría Viktor Frankl, el ser humano es ya en cada caso trascendencia. Y un tercer elemento es lo diabólico, el mal, que puede interpretarse ya como un hecho personal, claramente personal, en el cristianismo, en el judaísmo, en el islam, o ya como un elemento que expresa lo simbólico de aquella condición de la mente que no percibe la verdad y que, sumida en su propio sueño, en su propia ignorancia, se convierte para sí misma en un obstáculo en el camino hacia la verdad. Esta dimensión de trascendentalidad y suprahumanidad, que hace imposible de suyo un conocimiento racional claro y preciso en torno al ser en y para sí, es aprehendida por un filósofo existencial, Martin Heidegger, como la dinámica entre Verborgenheit y Unverborgenheit, desocultamiento y ocultamiento. Y ello es tomado precisamente de su experiencia personal mística y de su lectura de los místicos alemanes Böhme, Susse y por supuesto de Meister Eckhart. En cuanto al proceso en términos generales en que se lleva a cabo la ascensión y la methexis, o sea, la participación en la dimensión de lo místico, se definen tres, que esencialmente ya planteado de manera distinta, pero en lo esencial los encontramos en cada tradición mística. En primer lugar, tiene que haber una purificación. El encuentro de lo divino con lo humano presupone una purificación de lo humano. En otras palabras, echar fuera lo que desordena la casa, echar fuera toda la herrumbre, todo el desperdicio que impide la percepción de aquello que se presenta, todo aquello que impide la aprehensión de la luz. Cuando se produce una purificación, la luz llega. Al llegar la luz, entonces se accede a lo que se llama la iluminación, fotismos, en la tradición mística griega. La iluminación, ¿qué implica? Implica que se puede ver en torno, se puede ver a sí mismo el ente, pero además puede entonces percibir cómo orientarse y en qué dirección andar. Muy importante eso, porque ello conduce entonces a la participación del ser humano en la propia dimensión real, en el propio ser, del modo en que se entiende con microdiferencias en cada tradición, y que en la tradición, por ejemplo, ortodoxa cristiana, se denomina deificación, theosis. Es decir, el ser humano, por tanto, participa de alguna manera de la misma naturaleza de lo divino. Entre los elementos paradigmáticos que vamos a estudiar en esta unidad está, por supuesto, la experiencia mística de la tradición espiritual india. Es un paradigma, especialmente aquella que se enraiza en la interpretación védica de los Vedas, en el marco de los textos de las brahmanas, y que conduce a la conformación del Vedanta como forma de conocimiento místico espiritual. La doctrina Vedanta, en dos palabras, refiere la existencia de un principio trascendental y absolutamente inconocible y negativo, que no se puede acceder a él racionalmente. Este principio le llaman Brahman, que es una definición que solamente refiere a partir de la raíz Bri, aquello que es generativo, aquello que crea, aquello que es la raíz, la semilla del origen de todo. Brahman genera, por tanto, todo lo que existe, por un proceso interior de auto, digamos, desenvolvimiento, se genera el orden del mundo, el orden de la prakriti, de la naturaleza, que a su vez genera, por supuesto, las individualidades hasta llegar a un modo especial de individualidad que es la autoconciencia. Pero esa autoconciencia ya está entonces fuera del conocimiento de su propia esencia, que es el propio Brahman. El retorno a esa unidad, que en los Upanishads, especialmente en el Brihadaranyaka Upanishads, en la doctrina de Shankaracharya, se denomina precisamente Tattvamasi. Tú eres eso, tú y Brahman
constituyen una esencia. Y se sintetiza en el símil de los recipientes con agua iluminados por el sol, donde cada recipiente reproduce el sol en totalidad. Ninguno es propiamente y de modo absoluto el propio sol, en tanto lo reproduce, pero que al mismo tiempo es el mismo sol en cuanto se une a él de manera real. Tattu amasi, tú eres eso. Esta base precisamente de la mística hindú puede de alguna manera vincularse con otras expresiones místicas. Por ejemplo, en el Tao Te Ching. Se cree que el Tao Te Ching se conforma en parte por influencia precisamente de la doctrina Vedanta, aunque toma después formas específicas. El Tao Te Ching habla de la nada, habla del no ser, habla de aquello que no puede ni remotamente percibirse a través de la razón, para referirse a esa profundidad que precisamente queda expresada de manera simbólico-alegórica a través de la pintura Shan, a través de la poesía, como se daría también después en la tradición espiritual Zen, como paradigma dentro del contexto del budismo de esta profunda visión. En el orden del Zen, más allá de la propia doctrina del orden del Zen, que tiene y toma mucho del texto Cixin Ming, el libro de la nada. Nos referíamos a esta nomenclatura especial que confunde muchas veces precisamente el pensamiento racionalista y positivista de Occidente. En relación con este elemento y más allá de la doctrina, el Zen desarrolla expresiones artísticas muy típicas. El Shanoyu, la ceremonia del té, es una meditación mística en sí misma. Tenemos el paradigma de los haiku como forma poética archiconocida, con su dimensión simbólico-alegórica, con su capacidad sintética, pero al mismo tiempo que deben conducir a la aprehensión del misterio, en la cual se desoculta de alguna manera como experiencia, no como episteme, no como conocimiento racional, el misterio del ser. Ello se da también en la pintura monocroma, por ejemplo, se da también en el teatro no, como formas fundamentales de esta expresión dentro de la tradición Zen. En el contexto cristiano de la teología ortodoxa tenemos el paradigma, por ejemplo, de la iconografía y la música sacra, lo cual también se da, por supuesto, en la tradición latina. La iconografía, la hagiografía, debe precisamente crear un entorno místico, un cronotopos místico que abre precisamente el orden de la experiencia a una aprehensión que trasciende, por supuesto, los sentidos, pero también trasciende el pensamiento lógico-racional. Por ello San Juan Damasceno decía que el icono es una ventana al infinito que une ambas dimensiones y que representa no solo el tiempo presente, sino representa también el tiempo escatológico, la realidad ya planificada en ese espacio, en ese cronotopos adveniente que es precisamente el icono. En este orden de cosas, y para terminar con esta parte, vamos a referirnos al hecho de que la teología, como hemos ya mencionado, ortodoxa, es esencialmente negativa, apofática. Y ello se ve, por ejemplo, en teólogos, si se quiere, pensadores de la talla de, por ejemplo, San Nectario Pendapolios, que en uno de sus textos dice claramente: la esencia de Dios es incognoscible, inaprehensible e inconceptualizable. Y ello, por supuesto, lo sustenta en la enseñanza tradicional, por ejemplo, de San Juan Crisóstomo, que afirma que la exacta comprensión sobre el ser de Dios y el conocimiento certero nadie lo posee. El propio San Juan Damasceno había explicado por su parte que existe Dios es evidente, que sea según su naturaleza y esencia resulta completamente incomprensible e incognoscible. San Gregorio Nazanceno afirma por su parte: ninguno de los hombres encontró jamás ni encontrará qué es Dios en su naturaleza y esencia. Ello pues nos permite percibir claramente
¿Qué queremos explicar cuando hablamos de teología mística, cuando hablamos de teología negativa? Se expresa en el arte, se expresa en la experiencia estético-artística, se expresa en la propia experiencia, en el discurso autocontradictorio de la propia poesía mística y en última instancia conduce a un estado que no es reductible ni compatible ni en el orden formal ni en el orden de contenido con la experiencia de los sentidos físicos, pero tampoco con el conocimiento racional.